Bueno, tendríamos que hablar no de un evento, sino de una serie de eventos y separar incluso el canon del Antiguo Testamento del canon del Nuevo Testamento. Para cuando Cristo hace su aparición en la escena, ya el canon del Antiguo Testamento estaba establecido por completo. Los 39 libros de la Biblia eran conocidos, aceptados por la comunidad hebrea, y no hubo un evento en particular como un retiro, un concilio. En la medida en que el tiempo fue pasando y la comunidad hebrea fue recibiendo los libros, y fue recibiendo los libros mientras los autores de ese tiempo aún vivían muchas veces, esa misma comunidad fue dando testimonio de quiénes eran sus autores. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, es el testimonio interno de la misma revelación de Dios. Y Moisés escribió unos 1450, 1500 años antes de que Cristo viniera al mundo, de manera que tú puedes ver que Moisés escribió una parte, pero luego otros autores fueron escribiendo a lo largo del camino. Y según ellos fueron escribiendo, así fueron estos libros incorporados poco a poco a lo que fue el canon del Antiguo Testamento. Y ya cuando Cristo vino no había como duda en la comunidad judía cuáles eran los 39 libros que pertenecían al canon hebreo. Y en cuanto a la organización, realmente los libros se fueron organizando más que por orden cronológico, más por temas. Los libros históricos están en una sección, los libros poéticos, la literatura de sabiduría está en una sección, donde ahí tiene a Proverbios y Salmos, Cantar de los Cantares. Y los libros de los profetas están en otra sección. Entonces, estos más bien se agruparon por temas más que por el orden cronológico en que ellos fueron escritos. De hecho, el canon hebreo, que serían los libros del Antiguo Testamento, termina con el segundo libro de Crónicas, el relato del segundo libro de Crónicas. Eso nos da una idea de que incluso nosotros mismos no lo tenemos organizado como si lo tuvo organizado el canon del pueblo hebreo. La Sextuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, esa traducción que ocurrió quizá unos 250 años más o menos antes de Cristo, es en esta traducción que se organizan temáticamente como nosotros lo tenemos hoy. En el Nuevo Testamento tampoco hubo un evento, un retiro, un concilio que un día dijo, ok, vamos a revisar todos los libros y a determinar de una vez y para siempre cuáles son. No. Lo que sí ocurrió fue que en el año 397 hubo un concilio en la ciudad de Cartago, y ahí entonces ese concilio lo que hizo no fue revisar, leer todos los libros, determinar cuáles iban y cuáles no iban a ser parte de la Biblia, sino que revisaron el testimonio de la iglesia de los últimos 300 años. Porque el concilio se llevó en el 397, para ver en diferentes momentos de la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, a cuáles libros le fueron dando su aval, su endoso, su aprobación. Entonces, habiendo revisado el testimonio de esos 300 años de historia, ellos concluyeron, mira, para esta época ya fulano había aprobado este número de libros, había reconocido que estos libros formaban parte del canon porque conocían a su autor. Y luego un poco más adelante este otro libro también, y luego revisaron cartas que los padres de la iglesia se enviaron entre sí. Nosotros sabemos incluso que si perdiéramos el Nuevo Testamento entero por completo, nosotros podemos reconstruir el 95% del Nuevo Testamento a partir de las citas que los padres de la iglesia, los fundadores de la iglesia, se citaron, lo cual también nos dice que ya esta gente estaba reconociendo estos libros como canónicos para usar sus citas y enviársela de uno al otro. Y es así. Entonces, en el año 397, el concilio de Cartago no es que revisa los libros, es que revisa el testimonio de 300 años de historia y concluye, de acuerdo a la opinión de todos estos fundadores o padres de la iglesia, esta es la lista final con la que nos quedamos. Y entonces se aprueban finalmente estos libros y ahí queda sellado el canon de la iglesia, tanto el Antiguo Testamento, que ya había sido aprobado, como el Nuevo Testamento. Es como una oficialización de lo que ya la iglesia primitiva conocía.